Ahora sí. Rosmini, nuevo ensayo. Parte, o sea, estamos en el número 63, o sea, 64 habíamos terminado, ¿no? Cómo él entiende síntesis y análisis. ¿Quién se acuerda qué entiende él por síntesis? Como o al menos la primera síntesis. Él la llama síntesis primitiva, ¿no? ¿Se acuerdan? Síntesis. Evidentemente él quiere ocupar la misma palabra que Kant, pero en un sentido diferente, ¿no? Esta operación se va... Como quizás se podría decir como es como establecer un concepto común eh, eh, de una complejidad de ideas, no sé, como de No, que de para él la síntesis primitiva o primaria o primera no es entre juicios, sino que es el primer juicio que une la idea de existencia a este ente concreto. O sea, el primer juicio cuando se dice esta cosa es. No, no existe la idea de una cosa hasta que el espíritu no ha pronunciado internamente este juicio. Esta cosa es. O sea, lo que se hace es unir, sintetizar es unir, ¿no? Se une lo sensible, que es particular, ¿no?, con la noción común de existencia. O en otras palabras, se le pone a ese particular en la clase de las cosas existentes, ¿no? Este es como para la síntesis primaria, o sea, donde la mente une lo particular con lo universal, en definitiva, ¿no? Y forma lo que él llama la idea particular, o sea, la idea de esto es una cosa, esto es. Entonces, esto para él es la síntesis, o síntesis primitiva, porque claro, después yo puedo sintetizar también conceptos más complejos, ¿no? Pero esta es la síntesis primitiva. Y no es a priori. O sea, la idea es a priori, pero la síntesis es a posteriori, ¿no? Es porque es después de la sensación. O sea, cuando lo a priori se une con el a posteriori, con lo sensible, esto es la síntesis. Y esto lo dice acá, claro. Esta operación se puede llamar síntesis. La idea particular no se forma sin una síntesis del entendimiento, ¿no? Y una vez que hago esta síntesis, ahí puedo hacer el análisis, ¿no?, o abstracción, y puedo abstraer. Porque claro, el ser humano no tiene esta conciencia del hacer abstracto si antes no hace este juicio concreto. O sea, cronológicamente viene antes. Decimos, esto existe. Y después, a posteriori, por análisis, sacamos, entonces, nos damos cuenta de que tenemos esta idea universal. Nos damos cuenta, pero ya la teníamos, ¿no? Porque si no, no podríamos haber hecho esa síntesis primitiva. De manera así que esta paginita que hicimos, claro, era corta, pero importante, que aquí está como el núcleo central, ¿no? Bien. Después vimos esto del subjetivos, puesto por el sujeto. Ah, bueno, claro, dijimos que no era exacto eso, ¿no? Porque por subjetivo hay que entender lo que es propiamente del sujeto, para aclarar, ¿no? Entonces, así puedo distinguir la acción del sujeto, ¿no?, el sujeto inteligente, del objeto inteligible, que no es una producción del sujeto, ¿no? Bien, y aquí... habíamos leído también las observaciones de D'Alembert sobre Condillac. Sí, yo creo que habíamos llegado acá. Del 67 hay que partir. Sí. ¿Quién se anima? ¿O se sacrifica? Yo. Gabriel el Viejo, perfecto. Ya.
Estas dificultades que D'Alembert mostró en la teoría lockeana no era el fin de cuentas, al fin de cuentas, sino la misma dificultad que vio Locke de explicar el origen de la idea de substancia. Solo que, como decía, Locke se la planteó considerando la idea de substancia en general y D'Alembert bajo una forma más parcial, considerándola en los cuerpos. En efecto, pensar en un cuerpo fuera de nosotros como un sujeto único al que se refieren las cualidades sensibles percibidas como nuestros sentidos, no es sino pensar en un soporte, un centro necesario de las cualidades sensibles, en una palabra, una substancia corpórea. Pero el filósofo francés estaba muy lejos de conocer que las dos dificultades se unían en una sola. Antes bien se mostró totalmente de acuerdo con Locke en negar la idea de substancia, mientras que proponía sin darse cuenta la cuestión de dónde sacamos la idea de substancial que tenemos en los cuerpos. Es tan perezoso el pensamiento humano, cuán largamente buscan la verdad a tientas incluso las mentes más perspicaces bajo un escrúpulo de luz débil. Bien. Sigamos nomás, porque esto no presenta grandes dificultades. D'Alembert propuso las dos dificultades mencionadas, pero no las resolvió. Condillac intentó darle solución. Proponer de la manera que sea una cuestión es ya dar un paso a la filosofía, y este es el mérito de D'Alembert. Por otra parte, estaba muy lejos de abandonar el principio lockeano de que todas las ideas vienen de los sentidos. En esa época ese principio era conservado por obstinación, por lo que era imposible abandonarlo. Preguntar cómo podemos partir de las sensaciones que son internas a nuestro espíritu, transportarnos fuera de nosotros y formar las ideas de los cuerpos, era lo mismo que preguntar cómo podemos formar un juicio antes de estar provisto de ideas. En verdad, para tener la idea de algo existente fuera de nosotros debemos formar los siguientes juicios. 1. Existe algo. 2. Esa cosa que existe está fuera de mí. 3. Esta cosa que existe es sujeto de las cualidades sensibles que percibo. Para formar todos estos juicios no debemos poseer ya ideas universales. La formación de las ideas entonces exige ideas previas. Las primeras ideas entonces que me formo, como las de los cuerpos, son inexplicables si no supongo una idea que me ha sido dada antes por la naturaleza. Pero la formación de ideas no exige ideas previas, o sea, hay que remontarse a alguna idea previa, pero no se puede partir sin la idea previa, y entonces tiene que haber sido dada, o sea, al menos una, no la más universal, y por eso hay que presuponer una idea que me ha sido dada antes por la naturaleza, una idea innata. Aquí parece que nos habíamos saltado la nota 105, que era la idea de sustancia. Leamos la nota 105, que era importante, que terminaba de aclarar este equívoco sobre la idea de sustancia, donde dice en mi opinión. En mi opinión fue un equívoco que se negó la idea de sustancia, es decir, se creyó que para poder decir que se tenía la idea de sustancia se requería más de lo que en verdad requería. No, efecto, perdona, para aquí hay un error, se requería. En efecto, para tener la idea de sustancia, basta saber solo que la modificación exige un sujeto modificado. Este sujeto es la idea de sustancia. Si me decís, pero este sujeto yo no sé qué es, ciertamente tal vez no lo sabréis. Os concedo además que es esencialmente una incógnita para vosotros, una X. Sabéis, sin embargo, que es el sujeto de estas o aquellas modificaciones, que es causa de estos o aquellos efectos. Ahora, ¿qué más queréis saber? Si lo despojáis de sus modificaciones, de sus propiedades, de sus efectos, os queda una X. Pero en este caso tendréis todavía la idea, porque conocéis las relaciones que esta incógnita tiene con lo que conocéis. Es ese conocimiento que se tiene de la sustancia en general, mas no se puede exigir. Esto basta para tener la idea. Claro, la sustancia no es más que ese algo al cual nosotros relacionamos ciertas como modificaciones, ¿no? O accidentes. Claro, es lo mismo que idea de ente, en definitiva. O sea, es el ente concreto, el ente entendido como concreto, al cual nosotros atribuimos modificaciones. Y entonces es algo muy simple, pero sin lo cual no podemos pensar, porque cuando pensamos en algo siempre tiene que ser primero
Tiene que venir primero el algo y después sus modificaciones, ¿no? Y el algo incluso puede ser totalmente indeterminado. Aún antes de pensar determinaciones de él, puedo pensar el algo, o sea, el ente sin más. Eros levantó la mano. Sí, profe, o sea, y parece que hay en esa nota como que, como que implícitamente le está, igual, bueno, en realidad no es explícito, señalando que es un error conceptual o lógico preguntarse como hasta el infinito por la condición de la condición de posibilidad. O sea, eh, claro, que seguramente el error anterior fue como entender que la sustancia necesariamente requiere de otra condición. Quizás eso también podría llevar al equívoco de preguntarse que esta misma condición requiere de otra condición para ser posible. Eh, entonces, por eso como yo entiendo que él como pregunta, ¿qué más queréis saber? O sea, eh, ¿cómo? Porque eso sería como preguntarse con este razonamiento hasta no tocar piso prácticamente. No sé si se entiende como el comentario. Se te escucha un poquitín entrecortado, pero creo que intuí lo que quería decir. Claro, tiene que haber un punto de donde se parte. Claro, no puede haber una regresión al infinito. Tiene que haber una reducción a una primera idea, ¿no? La idea de sustancia en ese sentido es primera. Y entonces, claro, es aquello después a lo cual nosotros le agregamos los predicados. Pero sin este primer predicado no podemos pensar. No, o sea, tenemos que partir pensando en algo, aunque sea totalmente indeterminado, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos la primitiva sensación de las cosas, hacemos este juicio inmediatamente y decimos esto es algo. Y después empezamos a preguntar qué es, cómo hacen los niños, ¿no? Eso hacen los niños, ¿no? Nadie les enseña a preguntar qué es. Esa pregunta, claro, les enseñamos los signos de cada idioma, las palabras particulares, convencionales de cada idioma, pero eso presupone en ellos esa idea básica con la cual ellos preguntan, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es esto? No, antes de saber qué es, ellos saben qué es, o sea, que es algo. Saben qué es algo y no saben qué específicamente, cuál es la especie, el género, etc. Entonces, claro, en ese sentido es algo primitivo. Y por eso es un predicado real, a diferencia de lo que dice Kant, ¿no? Que el ser no es un predicado real. Lo que pasa es que muchas veces es un predicado sobreentendido, o sea, no lo mencionamos, pero siempre está en el trasfondo esta predicación del ser, que es lo primero que predicamos de un ente. Es el predicado, o sea, es tan real que es el primer predicado, es el predicado sin el cual no podemos pensar. Bien. Sigamos nomás. ¿Alguien quiere seguir? Yo puedo seguir, profe. Ya, perfecto. Esa es la cuestión si se la pone en toda su extensión, pero con Dirac no vio más que la primera parte. Se dio cuenta de que eran necesarios juicios para formar las ideas de los cuerpos, pero no se dio cuenta de que estos juicios presuponían ideas universales anteriores. Este segundo paso era incluso fácil luego del primero, pero no lo dio. Así de lento y demorado es el camino del espíritu humano. Al encontrarse por su época en un punto más elevado, podía reprochar a Locke de no haberse dado cuenta de los juicios que se mezclan entre nuestras sensaciones. Vemos, dice Condillac hablando de Locke al principio de su Tratado de las Sensaciones, que la mayor parte de los juicios que se mezclan con todas nuestras sensaciones se le han escapado. Y poco después, a ver, no alcanzo a ver, voy a tener que... ¿Bajo más? No, es que lo estoy viendo desde el Word y no tenía la letra muy pequeña. Y poco Ah, después, ya.
está tan lejos de abarcar en toda su amplitud el sistema del hombre que sin Molyneux, ¿cómo se pronuncia eso? No sé. Molineux. Molyneux, puede ser que no hubiera tenido jamás ocasión de advertir que hay juicios que se mezclan a las sensaciones de la vista. Niega expresamente que ocurra lo mismo con los demás sentidos. Cree, pues, que nosotros nos servimos naturalmente de una especie de instinto sin que la reflexión contribuya a adiestrarlo. Leo la nota que hay, ¿no? Espera que aquí hay una nota al final. Ah, porque esas son porque las notas al final son las notas del editor. Las notas con numeritos son las notas de Rosmini. Ah, ya, Y las notas con asterisco son las que le agregué yo, ya. o Frank. Pero aquí no hay nota de Rosmini, ¿no? Parece que no. Al No. parecer, Bueno, pero esta crítica que, curiosamente, sí, esta crítica que le hace Condillac a Locke es importante, ¿no? Porque le dice, él no se dio cuenta que estos primeros juicios presuponían ideas universales anteriores. O sea que hay juicios mezclados en lo que se llama, en lo que él llama sensaciones. No haberse dado cuenta de los juicios que se mezclan entre nuestras sensaciones. O sea, que nosotros lo llamamos sensaciones, pero en realidad, si analizamos bien, estamos dando un juicio. Como cuando, no sé, decimos, claro, he visto un gato. Claro, parece que estamos hablando de la vista, pero en realidad eso incluye un juicio. Yo juzgué que este ente, juzgué en base a un razonamiento, etcétera, etcétera, que esta entidad que se me presentó a la sensación de la vista era un gato. Entonces, cuando digo vi un gato, estoy mezclando como en la expresión, porque en la experiencia yo lo tengo ya presupuesto, es como obvio, pero no es obvio. Yo tuve que dar un juicio, ¿no? Para saber que esto era un gato. Por eso dice, no, la mayor parte de los juicios que se mezclan con todo, más que se mezclan, habría que decir que están presupuestos, que yo los puedo pasar como sensaciones, pero en realidad incluyen juicios. Y bien, sigamos nomás, porque ahí sigue viendo cómo, entonces, que trata de responder Condillac, habiendo criticado esto. ¿Quieres seguir, Gabriel? sí, profe, al tiro. Perfecto. Sistema condillaciano. ¿No parecería en este pasaje de Condillac, no parecería en este pasaje que Condillac sintió también la diferencia que escapó a Locke entre las sensaciones externas y los juicios que mezclan con ella? ¿No parecería que debió por eso poner dos facultades esencialmente distintas, una que nos hace sentir las sensaciones y otra que nos hace juzgar sobre ellas? Parecería, pero el amor del sistema lo llevó a hacer lo contrario, es decir, a reducir todo a una sola facultad, a la sensación. Y así, en lugar de agregar algo a los principios de Locke, la sensación y la reflexión se esfuerza por reducirlos a la sola sensación. Este error sistemático es semejante al que mencionamos antes, de quien pretende dar razón de las diferentes clases de sensaciones que experimentamos mediante un solo sentido. Quien se propusiese demostrar que la facultad de la vista que nos hace percibir los colores es la misma que nos hace percibir los sonidos y los sabores, no intentaría probar una proposición menos difícil y menos absurda que esta otra, que forma la esencia de la teoría condillaciana. El mismo sentido que percibe la sensación del tacto es el que juzga la misma. Sí, entonces, claro, él hizo curiosamente, muy curioso esto, porque él hizo una observación correcta del error de Locke, diciendo que, claro, en la sensación se mezclaban los juicios. Pero en vez de entonces corregir el error diciendo que había que agregar algo que explicara el juicio, lo quitó y dijo, no, entonces todo se reduce a la sensación. Y más curiosamente todavía, dijo que todo se reducía a la sensación del tacto. O sea, que la sensación del tacto era la única capaz de, como de juzgar. Eso es muy curioso.
Bueno, pero ahí lo vamos a escuchar en palabras de él. Sigue nomás. Pero para ver mejor los errores de este filósofo, sigamos sus pasos y observemos todo el curso de sus razonamientos. Así expone, en primer lugar, el argumento de la segunda parte del Tratado de las Sensaciones. La segunda, dice, trata del tacto, único sentido que juzga por sí mismo los objetos exteriores. Una sola facultad, un solo sentido, hace dos operaciones tan distintas que son llamadas con nombres diversos y reconocidas como distintas por el mismo Condillac. Primero, sentir las cosas exteriores y segundo, juzgar las mismas. ¿Leo la nota al tiro cuando termine el párrafo? A ver. No, termina primero el párrafo. Este autor atribuye también a los otros sentidos dos operaciones de especies distintas, es decir, el sentir y el juzgar, pero pretende que aquellos no tengan el juzgar por sí mismos, sino que es una virtud que les es comunicada por el sentido del tacto. Comunicación, a decir verdad, bastante misteriosa. El único que por sí mismo es también un juez. Y la tercera parte es la que se propone demostrar esto. La tercera dice, trata de cómo el tacto enseña a los otros sentidos a juzgar de los objetos exteriores. Muy curiosa esta doctrina de Condillac. Él se da cuenta de que son operaciones distintas, pero dice que las dos operaciones las hace el sentido del tacto. Y después del sentido del tacto le enseña, no se sabe cómo, a los otros sentidos también a juzgar. Sí, digamos, estas notitas son importantes. Lee también la 107 y la 108. Ya. También en Aristóteles y en los escolásticos se enseña que el sentido juzga, pero pareciera que la palabra juzgar se entiende entonces en un sentido translaticio, por una cierta semejanza que se observa entre los efectos del sentido y los del juicio. Ahí creo que tiene que decir, estos me hacen creer, ¿no? O esto me... No, No, esto, no, está bien. esta Sí, cosa, sí. Esto me hacen creer algunos pasajes de Aristóteles, en los que explica el juicio que atribuye al sentido de manera bastante distinta del juicio que atribuye al intelecto. De todas maneras, me parece difícil salvar a este filósofo del error que atribuye a Condillac, sin tacharlo de inexactitud e impropiedad en las expresiones. claro, o sea, claro, esto es importante, ¿no? Porque, claro, él está criticando duramente a Condillac, pero entre las líneas también está criticando a Aristóteles, ¿no? Claro, con un cierto caveat, porque evidentemente también es más difícil interpretar algo escrito 2500 años atrás, pareciera que tiene un sentido un poco diferente, pero bueno, dentro de todo, lo mínimo que se puede decir es inexactitud e impropiedad. O sea, esta inexactitud e impropiedad de Aristóteles evidentemente es grave, ¿no? Claro, él lo trata con más, evidentemente, diferencia que Condillac, porque Aristóteles tiene otros méritos, pero en este punto, claramente el error él lo considera grave, ¿no? O sea, una exactitud grave esta. Enseñar que el sentido juzga. Puede que lo entendamos de otra manera, de un sentido metafórico, pero aún así crea confusión. Claro, después Aristóteles es el mismo claro, que habla de que para juzgar son necesarios los universales, etcétera, etcétera. Y bueno, Aristóteles tiene la excusante de ser un pionero en esto, o sea, recién se está sistematizando el pensamiento sobre esto, entonces, claro, tiene otros, pero no deja de decir que ese es un punto donde se produce un equívoco grave, ¿no? Bueno, lo de San Agustín, ustedes han escuchado de San Agustín, pero igual léete la nota sobre San Agustín. Nunca está de más. La 106. Ya. San Agustín observa agudamente la diferencia entre el sentir y el juzgar en varios lugares de sus obras y encuentra una distancia inmensa entre estas dos operaciones del espíritu. Dice además que la mente, propiamente hablando, consiste en la facultad de juzgar. Servat aliquid, ¿Verdad? servat aliquid
así habla de la mente, quo libere specie, así era, no me Sí, recuerdo. Talium imaginum, es decir, imaginum, imaginum de las cosas corpóreas. Judicet et hoc est magis mens, id est rationalis intelligentia. Qua servatur ut judicet, pero conserva su libertad para juzgar de esas imágenes, y esta facultad es la mente, es decir, la inteligencia racional a la que está reservado el juicio, a la que está reservado el el juicio. juicio. De Trinitate, justo el libro que estamos leyendo, el de Trinitate. De Trinitate, 15º, 7. Claro, en Agustín esto es clarísimo, ¿no? En muchas partes él distingue ¿no? lo que es proporcionado por los sentidos de la facultad de juzgar acerca de estos datos. Quizás todavía más claramente lo hacen en el 10º de las confesiones, donde claramente se habla de los mensajeros. Los sentidos son los mensajeros que traen ciertos datos, pero después estos datos tienen que ser juzgados por la facultad racional. Entonces, bueno, esto es San Agustín y después, evidentemente, es toda la tradición, ¿no? Pero la tradición después contaminada de algún modo con esta sentencia de Aristóteles que el sentido juzga. Bien. Sigamos nomás. Si no hay aquí inquietudes, podemos seguir con esta inexactitud del análisis de Condillac. No sé si hay, si hay Yo algún podría leer, otro. pero ¿Tú puedes leer? sí, pero mi internet está muy inestable. Ah, está está un poquito entrecortado. Ya, Sí. De hecho, ya, igual se perfecto. escucha entrecortado, ¿no? O se escucha bien. Ahora te escucho bastante bien. Si quieres, inténtalo, veamos cómo sale. Ya. Dice, leyendo a Condillac, con atención, se ve un hombre que por un lado se propone explicar el desarrollo sucesivo de las facultades mediante un análisis exacto, sin dar ni siquiera un paso arbitrariamente, un hombre que está persuadido de conseguirlo, no así sus predecesores, pero al mismo tiempo se ve que el procedimiento del discurso riguroso y seguro es un arte todavía no en sus manos. Si seguimos sus pasos con la misma intención de ser exactos y con el arte más afinada de nuestro tiempo, de observar y no dejar pasar en el razonamiento nada que no haya sido justificado, encontramos que analiza las operaciones del alma muy groseramente y que introduce y supone los hechos más relevantes sin dar de ellos explicación alguna, sin haberlos observado separadamente o al menos sin advertir que tienen necesidad de ser justificados y explicados. Para que se vea esto más claramente y para que se vea que ni siquiera advirtió la dificultad que hay en dar razón del acto de juzgar sin suponer algún innato en nosotros, detengámonos a observar lo vulgar y poco ingenioso del modo en que reduce a la sola sensación todas las otras facultades. Hay una nota 109. 109, no, aquí hay una nota así histórica. Ya. ¿Lo leo, no? Sí. No, la nota no. Ya. No, sigue nomás con el artículo 5. Artículo 5 dice, la atención del entendimiento no es lo mismo que la sensibilidad. En primer lugar, se esfuerza por reducir la atención a la sensación de esta manera. Si el hombre, dice, tiene una multitud de sensaciones a la vez, con el mismo grado de vivacidad, aproximadamente, él todavía no es más que un animal que siente. Pero si no dejamos subsistir más que una sola sensación, o bien sin suprimir enteramente las otras, disminuimos solamente su fuerza, enseguida el espíritu se ocupa más particularmente de la sensación que conserva toda su vivacidad y esta sensación se convierte en atención
sin que sea necesario suponer nada más en el alma. Pero era difícil ver que la elección de los agentes externos sobre nuestros órganos y la sensación que la acompaña es una cosa distinta de la actividad del espíritu intelectivo que particularmente se ocupa de esa sensación. Era fácil ver. Aquí hay una larga nota. Mm. No, no es tan indispensable. No es tan indispensable, no, sigue nomás. Ya. Con el 74. Ok. Ahí está. Dice, la simple sensación puede ser recibida por nosotros sin ninguna actividad voluntaria de nuestro espíritu, siempre que éste se presente a recibirla pasivamente. Pero la atención sobre una sensación es una actividad sujeta a nuestra voluntad, no una simple pasividad. Supongamos que recibimos al mismo tiempo 4 sensaciones y que permaneciendo nosotros en un estado pasivo, mejor dicho, inerte, fuesen todas para nosotros más o menos del mismo grado de vivacidad. Ahora, en lugar de permanecer iguales e indiferentes a esas 4 sensaciones, supongamos que concentramos la atención todo lo posible en una sola. Ciertamente, gracias a esta actividad nuestra concentrada, recibiremos con más vivacidad la sensación a la que atendemos y sin embargo no podremos tal vez no percibir, aunque tenemos también las otras. Hay, por lo tanto, en nuestro espíritu una actividad voluntaria, una fuerza por la cual atendemos entre 4 sensaciones iguales a la que más queremos y hacemos, así que su impresión sobre nosotros sea mayor. Esta observación muestra a la evidencia que la fuerza de nuestro espíritu, movido por la voluntad con la que ponemos atención a las sensaciones y elegimos una entre ellas con preferencia de las otras, es algo totalmente distinto de las sensaciones mismas, que existen también sin que esa fuerza se mueva. Este hecho se puede experimentar en un cuarteto musical, dejando que nos hieran el oído los sonidos sin que el espíritu haga uso de una actividad suya particular. Escucharemos el concierto y tendremos todas las sensaciones que nos producen los 4 instrumentos. Pero bien pronto nos daremos cuenta de que en nuestro espíritu hay una actividad voluntaria distinta que de este sentir pasivo. Cuando hacemos voluntariamente que el espíritu actúe en un modo particular según queremos, ya sea por absorber más plenamente la entera armonía, ya sea para atender a un solo instrumento y gustar su moderación, o admirar la maestría del hábil ejecutor. La sensación es entonces una facultad pasiva para la que el espíritu no necesita una actividad particular casi semoviente. La atención, al contrario, es una facultad activa por la que el hombre pone a menudo voluntariamente en movimiento la fuerza de su espíritu. En este sentido, es verdad que con la sola sensación, el hombre no es todavía sino un animal que siente, pero el hombre no es jamás solo sensación. Tiene siempre, además de la potencia de sentir, otra potencia. La usa actualmente o no. La potencia, digo, de volver la propia actividad intelectiva sobre una cosa sentida antes que sobre otra. Y esta, desde los primeros momentos, de su existencia, lo divide de los otros animales y lo coloca en una clase esencialmente superior. Bien, después Condillac también quiere reducir la memoria a la sensación. Eso todavía es más, más complicado. Si quiere puede seguir el primer Gabriel, el viejo. Ya. La memoria no es la sensibilidad. Condillac nos resulta más feliz cuando se esfuerza en mostrar que también la memoria es una sensación. Nuestra capacidad de sentir se divide entre la sensación que nosotros hemos tenido y la que tenemos. La percibimos a la vez las dos, pero las percibimos diferentemente. Unas nos aparecen pretéritas, la otra nos parece actual. Percibir o sentir estas dos sensaciones en una misma cosa, ahora bien, este sentimiento toma el nombre de sensación.
cuando la impresión se hace actualmente sobre los sentidos y toma el nombre de memoria cuando esta sensación que nos hace actualmente se ofrece a nosotros como una sensación que está hecha. Parece imposible engañarse hasta el punto de poder afirmar que percibir una sensación presente o percibir una sensación pasada son actos de la misma naturaleza. ¿Acaso se puede percibir la sensación pasada? ¿Se puede sentir si ha pasado? Y sigue nomás porque aquí sigue con el mismo tema. Cuando la sensación ha pasado, ya no existe. Su existir en nuestra memoria no se puede llamar un existir como una real sensación. Su realidad ha pasado, como expresa la frase, nos acordamos de las sensaciones pasadas. Existir como sensación real supone que nuestros órganos sensoriales son tocados actualmente y la sensación comienza realmente cuando comienzan a ser tocados en el modo que es necesario para se dé el sentir. La sensación real permanece mientras son tocados de esa manera, y no bien cesa la sensación, cesa también la realidad de la sensación. Por el contrario, la memoria permanece o, para decirlo mejor, comienza precisamente cuando la sensación ya no existe. Por consecuencia, no es una sensación. Parecía que el Sigue nomás modo porque es el mismo tema, sí. Parecía que el modo de decir en la memoria se conservan las sensaciones pasadas condujo a nuestro filósofo a equivocarse. No habría caído en el error si hubiese observado que eso modo común de hablar es en rigor inexacto, ya que la sola palabra sensación tiene en ese dicho: las sensaciones se conservan en la memoria, un valor distinto de que se da en las palabras sensación cuando se habla de sensaciones reales. No son ya las sensaciones reales, pero se conservan en nuestra memoria. Es el recuerdo de ellas, ese recuerdo es lo que forma en nuestra memoria. Quien no ve que acordarse de un dolor es distinto de sentir un dolor, que rememorar un placer es distinto de sentir el placer actualmente con nuestros sentidos. El error nacido del doble significado de la palabra sensación aplica a los órganos sensoriales y a la memoria. En esa parte semejante al de quienes al oír decir a alguien que muestra un retrato. Este es Manzoni. Tómase este retrato por el Manzoni verdadero y vivo. Ciertamente el Manzoni pintado es esencialmente distinto del Manzoni real, que no es una fina tela untada de óleo y de colores, sino más bien un gran hombre de carne y hueso. Tampoco hablaría correctamente quien afirmase que ese retrato es Alessandro Manzoni transformado, ya que Manzoni negaría haberse transformado jamás en una tela y maquillado de colores. Tampoco faltaría para que nos mandara al manicomio. Poco faltaría para que nos mandara al manicomio. La sensación, por lo tanto, que dice que está en nosotros cuando nos acordamos de ella, no es la sensación real que nos ha causado. Por ejemplo, un dolor tan fuerte en el brazo o en la pierna perforada por una vara, que solo se siente en el brazo o en el pie, y no en la memoria. Esa es una pura reminiscencia reminiscencia ayudada, si se quiere, por alguna imagen que quedó o que fue revivida, pero siempre algo distinto de la realidad de la sensación y enteramente dispar. ¿Por qué la sensación y la memoria de la sensación no se pueden confundir, aunque se hallen mediante un mismo término de sensación? Cualquier dependencia o relación que tengan entre sí no puede jamás decirse que una es la transformación de la otra. Por lo tanto, el sentido y la memoria son facultades esencialmente distintas que no se pueden mezclar en una sola por amor de una simplicidad sistemática contraria al hecho de la naturaleza. Espérate que este por qué, no sé si está correcto así como interrogativa. No, no es interrogativa. ¿Por qué? Porque la sensación y la memoria no se pueden confundir, aunque se llamen mediante un mismo término de sensación. Aquí no sé por qué le cambia la puntuación. Vamos a... cualquier dependencia o relación que tengan entre sí no puede jamás decirse que una es la transformación de otra. Esto es muy importante. Por lo tanto, el sentido y la memoria son facultades esencialmente distintas, que no se pueden mezclar en una sola, por amor de una simplicidad sistemática contraria al hecho de la naturaleza.
114. Lee la nota 113. No se puede decir propiamente que la idea es una imagen. Esta palabra imagen se puede aplicar a los fantasmas de las cosas corpóreas, cuando nos los representamos presentes tal como caen bajo los sentidos y no en la idea. Para conocer bien la idea hay que acostumbrarse a considerarla en sí, como es ella misma, sin mezclar con ella comparaciones y metáforas sacadas de cosas materiales. La idea tiene un ser propio, espiritual y superior a la sensación corpórea. Oh, esto es muy importante. Esto que se dice aquí de la oposición entre sensación y memoria se puede aplicar en definitiva a toda la diferencia, ¿no? La oposición entre la sensación y la idea, ¿no? Y en efecto se produce el mismo equívoco también de palabras, porque cuando yo digo, claro, tengo el gato en la memoria, o tengo a Alessandro Manzoni en la memoria, se produce ese mismo equívoco, ¿no? Porque pareciera que yo estoy diciendo que lo tengo a él mismo directamente en la memoria. Entonces sería como lo mismo, la idea de algo con algo, ¿no? Es la misma confusión entre realidad e idea que se produce en el discurso porque llamamos con la misma palabra la realidad y la idea, ¿no? Porque claro, la idea es idea de aquella realidad, ¿no? Y entonces hay una conexión, pero entender esa conexión, ahí es el punto donde siempre se cae, ¿no? Claro, yo conservo en la memoria, claro, yo digo, conservo en la memoria ese dolor, pero claro, el dolor como conservado en la memoria no es el dolor físico, evidentemente, ¿no? El dolor físico pasó, ya no lo siento, ¿no? Pero cuando digo que lo tengo en la memoria, estoy diciendo que tengo en la memoria la idea de ese dolor, en definitiva. Ahora, la idea puede producirme un dolor psicológico, pero eso es distinto al dolor físico. Claro, del doble significado de la palabra sensación, esto también, el doble significado de la palabra sensación aplicada a los órganos sensoriales y a la memoria. Eso se puede extender al doble significado de todas las palabras, que nosotros, digamos, en el lenguaje ordinario, las utilizamos, las mismas palabras, para referirnos a las cosas y a las ideas de las cosas, ¿no? que están en la memoria. No sé si se entiende o hay inquietudes. ¿No? ¿No? Oh, y eso se aplica entonces también a a este tema de la imagen, ¿no? Cuando se dice que la idea es una imagen. 113. Claro, eso comentaba, pero siempre algo distinto de la realidad de la sensación y enteramente dispar. O sea, es algo, lo importante es que la realidad de la sensación, aquí él mismo utiliza la palabra imagen, ¿no? Alguna imagen que quedó, claro, una pura reminiscencia, ayudada por alguna imagen que quedó o fue revivida, pero siempre algo distinto de la sensación y enteramente dispar. Claro, cuando se dice imagen, tampoco hay que confundir la idea con imagen, ¿no? Eso es también una manera materialista de considerarlo, ¿no? O sea, la palabra imagen puede servir para algo particular, la imagen particular de lo que yo tengo, lo que los escolásticos llaman el fantasma. Pero siempre hay que tener presente que el fantasma no es la idea, porque el fantasma, aunque sea algo distinto, claro, a la cosa material, pero es algo particular, es la imagen de esa cosa particular. En cambio, la idea con la que yo la pienso es distinta, no es una cosa particular. Cuando nos pensamos presentes tal como cae, claro, las representamos con la imagen como representación, es distinto de la idea.
la idea tiene un ser propio. Claro, yo puedo utilizar inicialmente comparaciones o metáforas, ¿no? Bueno, la misma palabra idea inicialmente es una metáfora, ¿no? Porque en definitiva, idea, eidos, ¿no? Es la, en el fondo es la forma física de algo. Eidos es como la, en el fondo la forma de algo, ¿no? Pero se usa como metáfora para indicar lo inteligible, la forma inteligible, y entonces en algún momento hay que abandonar la metáfora, ¿no? Y ver qué es, cuál es su ser propio, ¿no? Espiritual y superior, que es distinto a cualquier metáfora sacada de las cosas materiales. Son 5 para las 12, se vuela el tiempo. Esta última trelina la habías leído, ¿no? Creo que no. Entonces alcanzaba a leer ¿hasta dónde habías leído? Porque había leído hasta naturaleza. No habíamos leído el artículo 7. La atención es distinta de la memoria. Ya. No, entonces, no, si terminamos el capítulo, no dejen, porque ya después Eros tiene clase. Artículo, entonces, 7º quedó afuera. Pongámosle entonces una marca. Hoy, ¿qué es? 10. Entonces, mientras dure este semestre, vamos a seguir con este mismo horario. Después conversaremos, porque ahora están negociando. Espera que voy a dejar aquí de grabar. Porque ya damos por concluido. Dejar de grabar. Están negociando la... ¿Cómo se hace para dejar de grabar? Aquí.